Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos desde aquí del auditorio de Viva. Mi nombre es María Arisa, soy directora general de la Bolsa Institucional de Valores y bueno, pues para mí es un gusto enorme darles la bienvenida a este auditorio, a como todos los años hacemos esta mesa redonda que llamamos Panorama Económico Viva y bueno, pues creo que hoy más que nunca cobra una relevancia muy importante dado el momento que estamos viviendo hoy en la relación México y Estados Unidos y el mundo. Entonces, bueno, pues ayer, y por eso lo hacemos el día de hoy, Trump asume oficialmente el segundo mandato como presidente de los Estados Unidos y marca un inicio importante en su administración con medidas contundentes en lo económico, en lo comercial y en lo migratorio. En este discurso inaugural, delinea una serie de políticas proteccionistas, incluyendo la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Este último anuncio trae implicaciones profundas, especialmente para el sistema financiero y el sector empresarial mexicano. Además, creemos que esta medida va a ser un reto importante de compliance y riesgo corporativo para las empresas que va a derivar en una rigurosa supervisión de sus estándares de prevención del lavado de dinero para demostrar, obviamente, la ausencia de cualquier vínculo directo o indirecto con actividades ilícitas. Y, obviamente, un reto y aumentos de costos de operación para el sistema financiero. Aquellas instituciones vinculadas tal vez a las remesas o negocios binacionales. También. Aunque no se anunciaron nuevas tarifas comerciales de forma inmediata, Trump ordenó realizar un análisis más detallado sobre estas políticas comerciales con Estados Unidos, dejando claro que la amenaza de aranceles no ha desaparecido. Incluso en la noche comentó sobre un potencial arancel del 25% con México y Canadá que podría darse el 1 de febrero, obviamente esto generando bastante incertidumbre. Y el impacto en los mercados, el peso que había cerrado en 20.5 unidades por dólar tras la ceremonia de investidura, se deprecia a 20.75 unidades por dólar y en la jornada de hoy el peso logra recuperarse ligeramente a 20.65. Los índices bursátiles registran movimientos también. El índice FTSE Viva avanzó el día de ayer 0.08%. Y creo que esto lo que va a lograr es una prolongada incertidumbre sobre estas potenciales medidas. Va a tener tensos a los mercados, por supuesto, va a generar dudas sobre el futuro de las relaciones comerciales de ambos países y creo que es por eso que este día es tan importante y esta mesa es tan relevante con estos invitados de mega lujo que me da un enorme gusto tener y a quienes les agradezco muchísimo la invitación. Y para comentar sobre todos estos temas y más, vamos a darle la bienvenida primero a Luis de la Calle, un economista ampliamente reconocido por su experiencia en comercio internacional y políticas públicas, una figura clave en la negociación de acuerdos comerciales que han transformado la relación de México con el mundo. Actualmente, director general de CMM, asesora a empresas y gobiernos en estrategias que contribuyen al desarrollo económico en nuestro país. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Al contrario, gracias. Nuestro querido Guillermo Vogel, líder empresarial con una destacada trayectoria en la industria y en las finanzas, como vicepresidente del Consejo de Administración de Tenaris y presidente de Grupo Collado. Guillermo ha jugado un papel clave en la representación del sector empresarial a nivel nacional e internacional, promoviendo el desarrollo industrial y fortaleciendo la competitividad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. María. Y finalmente, muchas gracias, Ken Smith. Él es experto en comercio internacional y pieza fundamental en la modernización de tratados comerciales como el TEMEC. Su experiencia como jefe de la negociación técnica de México para este tratado posiciona como una voz clave para entender cómo justamente enfrentar estos retos, maximizar las oportunidades de este nuevo capítulo
de relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y otros mercados globales. Entonces estoy segura que esta conversación va a ser muy interesante para todos ustedes, para entender cómo este nuevo contexto global va a impactar la economía mexicana, qué acciones son necesarias justamente para fortalecer nuestra competitividad y cómo podemos construir un cambio pues, que nos convenga, un camino sólido en medio de toda esta incertidumbre. Así que bueno, pues comenzamos con ello. Tenemos 4 rondas, 4 temas. La primera tiene que ver con implicaciones sobre las medidas proteccionistas anunciadas por Trump. Entonces, ayer, como dijimos, Trump anuncia la posibilidad de imponer aranceles de hasta 25% para Canadá y México. Hay estimaciones recientes que señalan que una imposición de aranceles del 10% en las importaciones mexicanas podría provocar una depreciación del tipo de cambio de alrededor del 5% y podría tal vez tener un impacto en el producto de México entre el 1 y el 2%. Entonces, creo que no mencionó directamente en su discurso que ya venían, pero pues si es que hace o tiene alguna implicación tal vez, por ejemplo, en mejores condiciones para las empresas estadounidenses que quieran relocalizarse y que se vayan a Estados Unidos, pues eso también claramente tiene pues, sus consecuencias en las decisiones de estas empresas por irse a los Estados Unidos. Entonces, pues yo quisiera empezar tal vez contigo, Ken, si te parece. Viene toda esta parte de la revisión del TEMEC en este siguiente periodo, que, pues, por supuesto, ha sido un tratado muy relevante para México, que no solamente ha logrado tener precios más competitivos, ha permitido integrar cadenas de proveeduría, pues también muy importantes para nuestro país. Sí, digamos, él va adelante con esta imposición de aranceles que comentó ayer. Pues esto, yo me acuerdo de haber leído un tuit tuyo anoche que decía, pues esto claramente va a llevar a un aumento en el precio de los bienes que se van a comerciar, ¿no? Entonces, si los precios aumentan, los consumidores pues, van a tener que decidir cómo van a ajustar esas compras y pues les va a alcanzar para menos. Entonces, el impacto no solamente es para México, también es para Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos van a sufrir también este tema. Entonces, desde tu experiencia negociando esta parte del TEMEC, ¿qué crees que debería de hacer México en ese sentido para contrarrestar las barreras comerciales y proteger sus exportaciones? Muchas gracias, María. Antes que nada, un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo lo que te diría del día de ayer, de la jornada de inauguración del presidente Trump, la sorpresa, porque se puede decir que es una sorpresa, es que no haya cumplido su amenaza del minuto 1 y a través de una orden ejecutiva imponer los aranceles del 25%. Yo creo que eso te refleja que al interior del equipo de transición de su gobierno va a haber un estira y afloja muy fuerte, como lo hubo en 2017-2018 cuando amenazaba con salirse del tratado. Definitivamente la imposición de aranceles y sobre todo aranceles a un nivel de 25% en todos los productos que se comercian desde México y de Canadá, pues equivaldría a una suspensión, por así decirlo, del tratado, ya sea temporalmente o por un tiempo extendido. Por supuesto, tendría un efecto devastador en nuestro sector exportador, también en Canadá, pero también en Estados Unidos. Yo creo que ese es el cálculo que está en la balanza en este momento en los Estados Unidos y en la administración Trump. Por supuesto, el presidente Trump ve los aranceles como mecanismos de presión y de negociación hacia socios comerciales para obtener concesiones, ya sea en materia de acceso a mercado, pero también en temas de política exterior, como está poniendo sobre la mesa la presión sobre México de que la imposición de aranceles se daría si no hay avances en materia de migración y seguridad, lo cual genera presiones adicionales sobre nuestro país. Y ya vivimos en 2018 un incremento de aranceles arbitrarios por parte de Estados Unidos bajo el argumento espurio de seguridad nacional, donde incrementó los aranceles al acero y al aluminio. México respondió de inmediato con represalias que se establecieron 3 semanas después de que Estados Unidos impuso estas medidas, lo cual llevó a Estados Unidos, y también impuso represalias Canadá, llevó a Estados Unidos a que en el contexto de la negociación del TEMEC se firmaran cartas paralelas, excluyendo a México y a Canadá,
eventualmente, de la aplicación de medidas de seguridad nacional en el sector automotriz y dejar un espacio de negociación que no tienen otros países en caso de que se afecten otros sectores por la medida 232. Obviamente se tardó Estados Unidos en eliminar esos aranceles y afectó a México y a otros países del mundo. Pero fue un momento donde se demostró que si México y Canadá pisan firme y defienden la integridad del tratado y toman medidas de represalia, eso ante Trump es una señal de que no va a poder obtener todo lo que busca a través de la imposición de aranceles y que va a tener que negociar. Entonces, el primer paso para México es lo que ya ha señalado la presidenta Sheinbaum. Si viola el tratado Estados Unidos a través de la imposición de aranceles, México tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona? ¿Qué nivel? ¿En qué sectores? Todo eso yo creo que va a depender de qué hace Estados Unidos. Me refería al jaloneo interno en la administración Trump porque ayer en la Casa Blanca señala a pregunta expresa el presidente Trump que sí piensa para el 1 de febrero imponer estos aranceles de 25%. Sin embargo, en el primer documento oficial que sale de la Casa Blanca esa misma tarde, se señala que la instrucción es que las autoridades comerciales van a analizar qué sucede en términos del impacto de la entrada de migrantes, del flujo de drogas, de la situación de los déficits comerciales, y para el 1 de abril le harán recomendaciones al presidente. Entonces, esto no significa que las va a imponer de manera inmediata, o lo que también se pensaba es que podría seleccionar ciertos sectores y hacer la imposición de aranceles graduales. Es decir, por ejemplo, pegarle a algunos productos del sector agrícola en 5, 10, 15%, que para algunos productos frescos es suficiente para sacarlos del mercado estadounidense por los márgenes, ¿no? Y la elasticidad de la demanda. Entonces, estas opciones están sobre la mesa, es un riesgo real, hay que tomarlas en serio, y México de entrada debe, repito, proteger la integridad del tratado y defenderse, imponer represalias, dependiendo de qué grado de arancel imponga Estados Unidos. En 2018 se hizo un carrusel donde modificabas tú los productos con cierta periodicidad, los productos a los cuales les imponías aranceles, y lo hacías de tal manera de tener un impacto, sí, económico en Estados Unidos, pero también político. Por eso le pegamos en ese entonces al whisky de Kentucky, porque el líder del Senado, Mitch McConnell, es un legislador de ese estado, y así las manzanas de Washington y demás. Yo creo que aquí un aspecto muy importante es que rápidamente México sí se plante firme y defiende el tratado si hay violaciones, pero al mismo tiempo avanzar en un diálogo constructivo ya, desde ahora, en materia de migración y de seguridad. Es decir, que a puertas cerradas y no a tuitazos o en conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum se discutan los temas serios de migración y de seguridad y cómo entablar un proceso de diálogo constructivo y donde puedas establecer un plan de trabajo que te permita de entrada desactivar la amenaza de los aranceles. Sería un logro para México y Canadá poder decir, hemos desactivado esta amenaza de los aranceles y ya tenemos un plan de trabajo sobre estos dos temas. Y al mismo tiempo se tiene que lanzar por parte del gobierno y del sector privado una campaña muy activa de educación en Estados Unidos, como se hizo en el TEMEC, como se hizo originalmente en el Telecán, para explicarle a los nuevos congresistas que llegan, los freshmen, que no saben nada sobre la relación con México, la importancia del tratado para cada una de sus comunidades. Y eso se puede hacer también a través de trabajo del sector privado con sus contrapartes en Estados Unidos. Yo creo que son las medidas inmediatas que debe tomar México, con miras a defender en todo momento la integridad del tratado y sí es empezar un proceso de negociación con Estados Unidos. El proceso de la revisión del TEMEC debe darse después. Es decir, yo pienso que no debe estar sobre la misma mesa de negociación la discusión migratoria, de seguridad y la revisión del tratado. De acuerdo. A ver, Luis, y hablábamos, ¿no?, que habría impacto en los precios de bienes finales, pero también habría impacto en los bienes intermedios, que son, digamos, todos estos insumos que se necesitan para producir otros bienes finales, y esto pues claramente tiene un impacto en toda la cadena de suministro. No solamente impactaría la competitividad en México, pero a nivel regional. Entonces, eso quisiera yo preguntarte, digamos, ¿cuál sería la consecuencia para la competitividad del país de darse estas amenazas arancelarias? ¿Qué riesgos y oportunidades detectas en México, especialmente en los sectores clave como el automotriz, de cara a estos anuncios de Trump ayer? Bueno, muchas gracias, María. Encantado de estar aquí con Memo y con Ken. Creo que la palabra clave que mencionaste ahí es competitividad. Si tuviéramos que hacer una predicción, y
suponiendo que Estados Unidos se va a cerrar relativamente con respecto al mundo en los próximos años por la llegada de Donald Trump al poder, creo que la conclusión de eso sería, se va a cerrar con México y Canadá menos. Entonces, al final del día, este proceso de imposición arancelaria, si se da, en el neto no va a ser negativo para México. Okay. ¿Por qué? Porque el comercio México-Estados Unidos-Canadá tiene un porcentaje mucho más alto de bienes intermedios que el comercio que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. Entonces, si Estados Unidos le impone aranceles a México y a Canadá, está dañando las cadenas productivas que generaron las propias empresas americanas para ser competitivas en el mundo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En autopartes, México tiene una participación de mercado en Estados Unidos de 40%. El 40% de las autopartes que importa Estados Unidos de todo el mundo vienen de México. De Canadá más o menos el 25%. Entonces, cuando tú manufacturas un automóvil en el medio oeste, que es el territorio de Trump, donde trabajan los trabajadores que son cercanos a Trump del UAW, necesitan partes hechas en México y partes hechas en Canadá. Entonces, si tú le pones un arancel de 25% a esas partes, lo único que estás promoviendo es importar automóviles de Japón y de Alemania. Entonces, México, lo primero es, cuando tú tienes una crisis, porque esta es una crisis, sí, no hay que perder de vista el largo plazo. Y en el largo plazo, el proceso de integración de América del Norte va a profundizarse independientemente de lo que opinen los gobiernos. Segunda cosa que es muy importante, si Estados Unidos se va a cerrar, ya lo mencioné, se va a cerrar menos con respecto a México y Canadá que con respecto al resto del mundo por la composición del comercio que tenemos. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para México ante este escenario complicado? Pues es muy sencillo. Fortalece tu competitividad interna. O sea, una vez nos decía el director general de General Electric hace unos años aquí en México, oye, ¿ustedes quieren tener cabilderos eficaces en Estados Unidos que hablen bien de México? Sean competitivos. claro. Si tú eres competitivo, tu comprador, tu cliente, del que eres proveedor, va a ser tu principal defensor. Él va a ir al Congreso de Estados Unidos, pero oye, no, a ese no me lo toques, porque mi operación depende de eso. Entonces, si nosotros tenemos un programa nos vas a preguntar después del Plan México. Sí. Si tenemos un programa serio de mejoramiento de la economía mexicana, vamos a salir bien de esto. Sí. Si tenemos un programa económico en México que pone a la economía en una situación vulnerable, vamos a salir mal. Entonces, no es tanto qué hagamos en Estados Unidos, que también hay que hacerlo, ¿no? Obviamente, sino qué vamos a hacernos internamente, con una visión de largo plazo de que tenemos que promover la integración de América del Norte. Y otra cosa que es muy importante, ya lo vivimos en 2017, cuando uno lee la prensa en México, o uno escucha las mañaneras en México, o al sector privado mexicano, te da la impresión de que México es un país indefenso, que no somos competitivos. Pero cuando escuchas a Donald Trump, dice, oye, con México no se puede competir. Los mexicanos tienen las empresas más competitivas del mundo, tienen las plantas más eficaces del mundo. Una visión completamente distinta. La verdad está obviamente en medio, ¿no? O sea, como decía Ken, somos grandes. Por ejemplo, otro sector agropecuario. Este año vamos a terminar, 2024, terminamos con una participación de mercado de 26% de todas las importaciones mundiales de Estados Unidos de productos agropecuarios. ¿Tú crees que Estados Unidos puede permitirse encarecer el 26% de los alimentos que importa del mundo? Y el otro porcentaje es de Canadá, el 12%. Pues no se ve tan claro. O sea, no se ve tan claro. O sea, ya cuando ves las cifras dices, oye, sí. Digo, a menos de que no sean esenciales, ¿no? No, ¿cómo que no? Si no son esenciales. El alimentos. Super Bowl ahí viene. Si le pones un arancel al aguacate, te va a salir más caro el guacamole. Sube. O sea, no hay vuelta de hoja. Y lo mismo, el otro día decían, oye, es que van a cerrar la migración y entonces no va a haber quien levante la cosecha en Estados Unidos. Entonces toda esa producción se va a venir a México. ¿Por qué se ha venido la producción a México en los últimos años? ¿Por qué hemos pasado de 15% de participación a 26% en 9 años? Pues es muy sencillo, porque en California ya no hay trabajadores. Entonces se viene la operación a México.
Entonces, si Estados Unidos hace una acción doble de limitar la migración e imponer aranceles a los alimentos, pues, los precios en los supermercados se le van a las nubes. Y en el discurso de ayer el presidente Trump dijo, cuando empezó a hablar de aranceles, bueno, nunca habló de aranceles, de la parte comercial, dijo, mi prioridad es reducir la inflación. Bueno, ahí estamos en otra cosa, ¿no? Si la prioridad es reducir la inflación, porque eso es lo que le llevó al poder, entonces la situación de México y Canadá es un poco mejor, porque nosotros somos un instrumento para que Estados Unidos sea competitivo. Pero todos esos son detalles. Lo que importa realmente es si México va a hacer su tarea. Mira, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ahora que vienen las leyes secundarias ambiciosas para realmente permitir la inversión privada en energía, vamos a cambiar la visión que tiene Trump sobre México. Esa es la solución. O sea, la solución es el nivel de ambición de México, de qué quiere hacer. Si somos ambiciosos, nos va a ir bien. Si somos temerosos y hacemos las cosas a medias o las hacemos mal y ponemos a la economía mexicana en una situación vulnerable, vamos a tener una crisis económica en este sexenio. Entonces, es de ese tamaño y así hay que verlo. Entonces, creo que la importancia es ver a largo plazo y tener mucho cuidado de la reacción que tengamos en el día a día. O sea, porque esto no es una cosa que vaya... los 3 primeros meses son muy importantes, ¿no? Como decía Ken, el 26, la revisión del 26 es después. Si nos va bien en estos primeros 3 meses, el mundo es completamente distinto. Pero el que nos vaya bien dependerá, de qué haga Trump y de cómo reaccionen México y Canadá, ¿no? Pero mucho más, en el fondo, de la visión que tenga México a largo plazo. Internamente. Muchas gracias, Luis. Memo, organismos como the World Steel Association han declarado justamente que China ha importado a Latinoamérica acero a precios más bajos, llegando a costar entre 10 y hasta 30% menos que lo que se produce localmente. Y esto pues se considera como competencia desleal, cosa que fue uno de los temas relevantes para Trump. Frenar el ascenso de China como la superpotencia competitiva frente a Estados Unidos y detener el comercio injusto, pues es primordial para esta administración de Estados Unidos. Y nosotros, pues podría ser una de las cartas importantes de negociación con el gobierno de la presidenta, ¿no? Evitar justamente, pues, o mitigar lo más posible estos aranceles, apoyando a que justamente controlemos este tema de comercio desleal. Entonces, tú tienes una gran experiencia liderando el US-Mexico Dialogue, tienes una visión muy estratégica de la relación bilateral, del Tratado de México-Estados Unidos, y bueno, pues creo que vienen importantes oportunidades para México y se pues, están concretando no solo en el TEMEC, sino también con el nearshoring, pero pues parte de esto también tiene el riesgo de que vengan empresas a instalarse en México y a querer aprovechar estos tratados y esta cercanía justamente y pues practicar este tema de comercio desleal que es tan delicado. Entonces, pues me gustaría escuchar tu opinión, ¿qué crees que tendría que hacer México en este desafío para garantizar justamente nuestro tratado y que cumpla sus objetivos? ¿Y qué implicaciones crees que podría tener esta situación en la revisión del tratado en el 2026? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Gracias, me da mucho gusto estar acá, también compartir con Luis y con Ken. Siempre aprendo mucho, así que para mí va a ser muy provechoso este panel. Y un poquito, antes de entrar al tema que me preguntas, me gustaría hacer un par de comentarios. Totalmente de acuerdo con Ken en relación a la buena noticia que no entraron los aranceles inmediatamente, sí, y que eso nos da flexibilidad para tener, vamos a decir, una esperanza de que podamos manejar la negociación de fentanilo, de carteles, de migración, sin tener los aranceles sobre la espalda. Claro. Pero usa una palabra que es devastador. Cuando dijo, si entra el 25% es devastador. Y por otro lado dijo, Luis, hay que tener una visión de largo plazo. Yo te diría que nosotros en Collado
hemos estado platicando. Collado participa activamente en muchas de las cadenas de valor, en el mercado automotriz, en el mercado eléctrico. Y antes de todo esto hemos estado hablando con muchos de los clientes para ver realmente el impacto, para ver si tendríamos que ir pensando en hacer ajustes si entraba el arancel del 25. Y la visión que tengo es que si entrase ese arancel, que yo espero que no entre, la visión que yo tengo es que va a ser un arancel temporal, que hay que verlo desde un punto de vista temporal. O sea, no hay que entrar en pánico, no hay que entrar en crisis y no hay que tomar decisiones sobre las rodillas en el sentido de decir, ya entró el 25 y ya estoy fuera de ese mercado. Y platicando con muchos de los clientes, que son clientes americanos, la mayoría de ellos, la verdad es que ellos tienen esa visión. Uno le decía a Bernardo, nosotros tomamos decisiones a 10 años, Trump va a durar 4. Entonces, nuestra visión es de más largo plazo. Y la otra es realmente en el sentido de decir, quizás sí vamos a tener un efecto de que se pausen inversiones nuevas hasta que se defina, hasta que haya una solución definitiva y veamos dónde queda, o si queda o no queda un arancel. Pero yo te diría que todo lo que ya está hoy, todas las empresas y las cadenas establecidas van a ser bastante resilientes en que no van a desaparecer de un día al otro. O sea, es un proceso en donde esas cadenas se van a mantener y te diría yo, el mensaje que recibimos de estas empresas en Collado es no se desactiven, es más, necesitamos más capacidad de ustedes, porque no vamos a hacer una reacción inmediata. Entonces, hay que poner en contexto, es primero la buena noticia de que no entraron, pero también hay que poner en contexto que si entrasen, hay mucho todavía por hacer para que eso no nos afecte de una manera así que digamos se nos cae todo el tinglado. En relación a China y en relación a la operación de China, déjame un poquito compartir la experiencia. Yo en los 80s, que cuando entré a TAMSA, que estábamos con problemas financieros muy fuertes y Pemex dejó de comprar, que era nuestro único cliente casi, yo agarraba el portafolio y me iba a vender tubo a China. Y China era un gran importador de tubo en aquellas épocas. La empresa que concentraba se llamaba Metas. Pero ahí fui viendo el desarrollo. Y China hizo un desarrollo en una estrategia en donde formó grandes empresas que eran la base de las cadenas de suministro. Básicamente empresas muy subsidiadas por el gobierno, ya sea del gobierno o controladas por el gobierno. Y las hizo en acero, las hizo en cemento, las hizo en aluminio, las hizo en vidrio y generó una estructura de costos para su cadena aguas abajo mucho, mucho menor a la que podemos tener todos. Y yo le decía en una reunión que tuvimos allá en Beijing, me acuerdo con él, le decía, bueno, pero todo eso que está subsidiando al mundo. Y el tipo me contestó, mira, yo tengo que alimentar a todos estos chinos y ya sea que les doy trabajo en el gobierno sin nada, prefiero darles trabajo en una empresa en donde por lo menos me cuesta la mitad y la otra mitad la subsidio. Hay mucho la impresión de que China creció a través de muy bajos costos salariales, pero no es así. Creció por esta estructura que te daba un costo muy bajo. Y eso tuvo dos efectos. Primero, que jaló mucha inversión de las grandes empresas multinacionales hacia China. Y le decías, oye, ¿por qué te vas a China? Allá en Collado, precisamente, un cliente un día llegó y nos dijo, todo esto me lo voy a llevar a China, todos estos productos me los llevo a China. ¿Y por qué te los vas a llevar a China? Por dos razones. Dice, la primera, porque en la cadena aquí contigo y con Estados Unidos genera un EBITDA o genera un margen del 25-28%. Desde China, cada coche que vendo en Estados Unidos me genera un margen del 50%. Wow. Entonces, fue muy atractivo y fue muy exitoso para China porque no solo jaló la base productiva, eso generó una transferencia de tecnología enorme hacia China que le permitió a los chinos dar un salto importante. Y la segunda razón, me dice, es porque la única manera que yo puedo vender en China es produciendo en China. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el efecto de eso? Que China empezó a tomar el control de todos los mercados de exportación. Y cuando a finales del siglo pasado Estados Unidos era el principal socio comercial de la mayoría de la parte global, ahora ¿qué pasó? Que China lo fue desfasando y ahora ves Europa y China es el principal socio comercial. Ves Asia, China es el principal socio comercial. Ves a América Latina,
Y creo que con excepción de México, y creo que es Ecuador o Colombia, todos los demás es el mayor socio comercial. África es el mayor socio comercial. Lo interesante de eso es que eso tiene implicaciones geopolíticas muy profundas, porque tu posicionamiento geopolítico siempre va muy influenciado por tu posicionamiento comercial. Y eso le dio a China también la capacidad de tener un crecimiento mucho más rápido que Estados Unidos. Ahora, cuando dices la política de arancelaria de Estados Unidos en el contexto mundial, en el contexto global, ¿qué es lo que ves? Ves que si ya tiene hoy un problema de no ser competitivo contra China, que juega un juego no de mercado, juega un juego diferenciado, ahora con los aranceles va a ser menos competitivo y va a continuar perdiendo sus mercados. ¿Por qué China crece mucho más rápido que Estados Unidos? Porque está apalancándose en ese crecimiento mundial. Y si dices, si esto se mantiene y si Estados Unidos junto con una serie de aliados no cambia la forma de operar en el mundo de China, va a perder la guerra de ser la economía más importante y va a perder la guerra de ser la fuerza militar más importante. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a tener que acabar repensando toda su estrategia y en eso tenemos nosotros que jugar un papel. O sea, nosotros tenemos que jugar un papel en el sentido de decir, tenemos que asegurar que el mundo, la economía de mercado y que el generar bienestar a nuestra población no se la damos toda a China, la tenemos que traer para acá. Y yo creo que esa va a ser una parte muy importante en donde todos nuestros economistas nos van a ayudar mucho. Ahora, en México, ¿qué pasa en México con China? Yo te digo, en TAMSA tenemos una estructura de ventas de la siguiente manera. Vendemos 25% local y exportamos el 75%. 25% local, 50% a Pemex, 50% a otros productos. Del 75%, 15% del 75% va a Estados Unidos y el otro al resto del mundo. Y yo te diría que somos una excepción. Y siempre decimos, hay que diversificarnos de China, hay que diversificarnos de Estados Unidos, hay que salir a exportar a todo el mundo. Pero ahora, ¿cómo sales a exportar al mundo cuando compites con alguien que va a ir a vender el mismo producto a la mitad de precio? Entonces, realmente es muy difícil hacer eso. Tú puedes defender el mercado interno a través de tus políticas de comercio exterior y tu ley de comercio exterior. Pero ¿cómo defiendes los mercados en donde no tienes una presencia? Entonces, yo creo que ahorita estamos en México en la etapa de defender el mercado mexicano. Y Economía ha tomado medidas muy definitivas para de alguna manera ir contrarrestando China. Ya se metieron aranceles en China en el acero, ya se metieron aranceles en los productos textiles, ya se metieron en el calzado, en una serie. Y creo que lo que va a terminar pasando dentro del proceso de negociación, etcétera, es que México va a tener que alinearse vamos a tener que homologar al máximo las políticas de comercio exterior y homologar al máximo lo que son las leyes de comercio exterior. Casi yo te diría ir caminando hacia lo que es una unión aduanera, sin llegar, manteniendo la autonomía de los órganos regulatorios. Pero va a ser la manera en donde Estados Unidos no va a poder decir, oye, me están triangulando el producto a través de México, porque vamos a tener las mismas barreras contra China que tiene Estados Unidos. Entonces yo te diría, ese va a ser un proceso de la negociación del tratado, en donde las reglas de origen van a jugar un juego muy, muy, muy importante. Entonces, creo que se viene una época muy interesante a nivel global, en donde todos tenemos que tener una visión global, pero muy interesante también desde el punto de vista que vamos a tener que regenerar una transformación del comercio internacional, porque hoy el comercio internacional no está siendo operativo de una manera justa para todos los que estamos jugando en ese ¿cómo se llama? En ese juego. Yo voy a añadir una cosa solamente a lo de Guillermo. Sí, claro. María. Absolutamente todo lo que dice es correcto, pero hay una cosa que podemos decir un poquito más. En esa competencia de Estados Unidos con China hay dos preguntas. Uno, ¿México quiere realmente participar? Y entonces ahí tenemos que cambiar lo que hacemos y convertirnos en un país tecnológico. Porque la competencia con China es una competencia tecnológica en el 100%. Fondo entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer eso?
Estamos dispuestos a invertir en los ingenieros, en la nanotecnología, en la economía digital, la robótica, la inteligencia artificial, en el diseño. Ahí es donde está, ¿no? Y la otra es, para que Estados Unidos compita exitosamente con China, necesita a México y a Canadá. Entonces, ese es el argumento al final que nos va a permitir ganar el caso en Estados Unidos. Entonces la gente dice, oye, es que estás haciendo el argumento racional. Pues es el único argumento que debe hacer México. O sea, México debe ser en Estados Unidos el argumento racional. Y el argumento racional es la competitividad de Estados Unidos depende de nosotros, fundamentalmente de su integración con México y con Canadá. Cierto. Y si me permite, es un tema muy importante. La visión a largo plazo que mencionan tanto Guillermo como Luis es esencial. Es importante que los inversionistas, los actores económicos en México y en América del Norte entiendan que no estamos ante una situación donde se está colapsando el tratado. ¿Okay? Se habla mucho de la revisión del 2026, pero no estamos como estábamos en 2017, donde llegaba Trump a decir, este acuerdo no es mío, yo me quiero salir, lo quiero tirar. Trump considera que es el mejor tratado que se ha negociado. Y en ese sentido lo que va a hacer es presionar con todo por su visión, digamos, del comercio suma cero, tratar de reducir el déficit con México, presionarte a través de los aranceles para temas de migración y de seguridad, pero no estamos ante una situación que sí va a ser muy turbulenta, pero en la que el tratado se esté colapsando. O sea, no ha dicho abiertamente que quiere salirse del tratado y por todas las razones que se están mencionando, no le conviene a Estados Unidos. Tiene un impacto muy negativo en su economía y coincido, no podría Estados Unidos competir contra China si no tiene a México y Canadá. Y la realidad es esta, que Trump, como bien lo señalaba Guillermo, se va en 2029. Hay una posibilidad inclusive que en el marco de las discusiones del TEMEC hacia 2026, Trump decida por cuestiones estratégicas no cerrar la revisión en 2026. Porque como sabes, si no se ponen de acuerdo los países, uno, no se colapsa el tratado. La única fecha fatal que existe hoy en día es el 2036, que es la vigencia que tiene hoy en día el tratado. Si no se ponen de acuerdo en 2026 del relanzarlo durante 16 años, te vas a revisiones anuales. Te vas al 2027, al 2028. Obviamente eso incrementa la incertidumbre conforme te acerques al 2036. Pero la realidad es que Trump podría impulsar esa visión de no cerrar la revisión 2026, 27 o inclusive 28, para tener esa espada de Damocles sobre México y Canadá y la incertidumbre durante todo el periodo. Pero la realidad es que se va en 2029. Entonces no estamos ante un colapso del tratado, sí va a haber mucha turbulencia, pero coincido con Luis, la clave es qué decisiones toma México para incrementar su competitividad, que además lo fortalece, como decía Luis, en términos de tener el mejor cabildeo posible en Estados Unidos, es que México esté haciendo su tarea y entonces que sí te vean como un socio confiable con el cual puedes competir con China. Pero por competitividad no le vas a ganar a China. En México porque te juega un juego que tiene bases diferentes, porque tiene subsidio en toda la base. Claro, tienes que combatir prácticas desleales en paralelo a lo que tú hagas. Y una cosa que me preguntaste que son las inversiones chinas en México, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque las inversiones, hoy por ejemplo, no es que la posición sea, tenemos que cerrar todas las inversiones de China en México. Tenemos que entender qué va a hacer Estados Unidos primero con las inversiones. En Estados Unidos no están prohibidas las inversiones chinas y están llegando inversiones chinas a Estados Unidos. Ellos lo que tienen es un órgano regulatorio, que es el CFIUS, que revisa las inversiones y dice, esta tiene un problema para mi seguridad nacional y no te la dejo hacer. Pero deja entrar toda otra serie de inversiones. Entonces nosotros no nos debemos ir desbocar y decir, no entra nada, sino que tenemos que un poquito irnos asemejando, y se firmó una carta de intención con entre creo que fue Hacienda y el Tesoro, en el sentido de decir vamos a ir revisando que las inversiones no afecten la ¿cómo se llama?, seguridad nacional. Pero hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Si les parece, voy a retomar lo que tú decías, Memo, para entrar al siguiente punto, que es justamente lo que decías, ¿no? Estamos en esta etapa de defender a nuestro mercado nacional. Y un poco yo creo que es lo que está, o lo que plantea la presidenta y el Claudia Sheinbaum y su gobierno con el Plan México, justamente que busca atraer inversiones, fomentar alianzas con el sector empresarial y un poco pues quitar toda esta incertidumbre política y económica. Quiere, digamos, buscar elevar la proporción de inversión respecto al PIB por encima del 25%
para pues alrededor de generar 1.5 millones de empleos formales, aprovechar tendencias actuales para relocalizar inversiones que tradicionalmente se han hecho en Asia, y todo esto creo que ha sido bien recibido por el sector empresarial. Y yo creo que pues el hecho de que esté invitando al sector privado a esta colaboración, coinversión de proyectos de infraestructura, pues que alcanzan más de los 100,000 millones de pesos de inversión, pues habla de esta apertura que es muy positiva y que se está viendo bien desde el sector privado. Y yo quisiera empezar otra vez contigo, Guillermo, ahora con esto. ¿Cómo estás viendo tú esta colaboración entre el sector privado y el sector público, y este ánimo que se está generando con el Plan México? Mira, yo te diría, yo creo que el Plan México es una gran noticia para el sector privado. Yo creo que el Plan México, yo te diría, una de las cuestiones más importantes que yo veo es el deseo de la presidenta de tender la mano al sector privado y decir, vamos a trabajar juntos para sacar adelante este país. Y yo creo que eso tiene mucho valor. Y cuando tú vas viendo las diferentes... el Plan México va dirigido básicamente, como bien dices, a aumentar la inversión, a aumentar las fuentes de empleo y a generar un crecimiento sostenible, sostenido en el tiempo del país. O sea, eso es como que es, vamos a decir, la base de referencia general. Pero luego cuando vas entrando a los temas específicos que se van desglosando en el Plan México, vas encontrando muchas de las recomendaciones que hicimos en el sector, que se han venido haciendo en el sector privado. O sea, inclusive, María, a ti te ha tocado, pero algunas de las que tú le hiciste a la presidenta cuando estábamos ahí en la mesa del CEO Dialogue, del 15 que hicimos el 15 de octubre, están incorporadas. Entonces tú vas y dices, bueno, está la desregulación. Y otra cosa muy importante, con fechas. Sí. Yo nunca me había tocado ver un compromiso de un gobierno con fechas, pero que dicen, para esta fecha te vamos a caer en la parte de regulación, la ley de simplificación administrativa y digitalización. Dices a toda, digitalización, base contra la corrupción, porque pues, básicamente uno de los elementos que nos van a permitir mucho mejorar. La corrupción la tenemos que pelear por todos lados. La corrupción tanto hace el que recibe dinero como el que da el dinero. Cuando quitas el elemento humano, quitas mucho. Pero te ayuda mucho en ese sentido de lo que vemos. El aumento del contenido nacional es algo que para nosotros es muy importante, lo tenemos metido. ¿Cómo hacer que ese contenido nacional? Las empresas que deberían jugar un papel muy importante en ir aumentando el contenido nacional son las pymes, las empresas medianas, que las tenemos que subir al huevo. Y esa la tenemos que subir nosotros, las empresas tractoras, las empresas fuertes. Darles la oportunidad. Tenemos que ver cómo los metemos y cómo los digitalizamos, ¿no? Cuando ella está hablando, por ejemplo, de la parte de la fuerza de trabajo, también, o sea, todos los aspectos tienen una gran riqueza, ¿no? La fuerza de trabajo, dices, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para apoyar las medianas y las pequeñas empresas para que se digitalicen, para que entren al desarrollo tecnológico que decía Luis? Y mira que, por ejemplo, lo hemos pensado mucho y dices, bueno, ¿cómo le haces? Porque pues, es un mundo enorme, muy fragmentado, y la conclusión a la que llegamos es decir, fíjate que necesitamos probablemente hacerlo a través de las universidades y las escuelas técnicas. Darle ese conocimiento, esa base tecnológica a los muchachos para que cuando entra una empresa mediana, la lleven con ellos. Entonces dices, aquí el sector académico tiene que jugar un papel muy importante. Entonces el Plan México es como, ¿qué te diré? Yo lo veo como un órgano que va dirigido como una hoja de ruta en el sentido y que nos debe de ir permitiendo a todos los diferentes sectores que llevamos, que tenemos una cierta responsabilidad, a ir participando para ir empujando todos por su, ¿cómo se llama? Por su lado. El fortalecimiento de las pymes está metido. Muy importante, los incentivos. Era un tema casi prohibido hablar de incentivos en este país. Cierto. Era casi prohibido. Si te acuerdas, en el CEO Dialogue hicimos el esfuerzo de atraer a la empresa taiwanesa de semiconductores a México. Sí. Y la empujamos y la hicimos y la peleamos, pero al final de cuentas se fueron la mayoría a Tailandia. Y cuando les preguntamos, oye, ¿por qué se fueron a Tailandia?
¿qué es la razón que se hayan ido a Tailandia? Y el tipo dijo, mira, 2 razones fundamentales, y nos lo pusieron por escrito. Dice, la primera, que nos dieron unos incentivos extraordinarios en Tailandia. Dice, la segunda, porque nos dio miedo que no hubiera electricidad. Y aquí cae el plan de infraestructura, dentro del Plan México. Y en donde hay muy importante ese señalamiento que hace de decir, necesito al sector privado para sacar adelante la parte de infraestructura. Necesitamos la inversión privada para sacar adelante la parte eléctrica, necesitamos la inversión privada, probablemente se van a necesitar cosas en la parte de petrolíferos. Y entonces yo te diría que aquí, ojalá y el Plan México en la acción siga lo dicho, tanto desde el punto de vista de compromiso del sector privado para empujar al país, para no achicarnos ahorita con toda esta incertidumbre que estamos hablando, porque también uno de los aspectos de nuestro poder es que tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, o sea, tenemos cada vez de depender más del mercado interno y menos de la exportación. Entonces, que realmente el sector privado en acciones y que el sector público también en acciones complementen y fortalezcan esto que se está presentando. Y que vayamos metiendo a los demás sectores que todos, María, todos quieren jugar. Entonces hay que ver cómo catalizamos ese proceso para empujar esto hacia adelante. Pero yo creo que es un gran plan. Me gustó mucho que lo presentara la misma presidenta, porque es mayor compromiso cuando tú en lo personal sales y dices, esto es lo que queremos hacer, necesito al sector privado conmigo y metamos a todos los demás sectores. Entonces, esa para mí es una señal importante. Y otra señal muy importante es la que manda cuando dice, y yo voy a ver que todos los organismos abajo jueguen su papel. De acuerdo. Porque ahorita, por ejemplo, cuando vayamos a los temas, para mí hay 5 temas fundamentales en las negociaciones y pláticas con Estados Unidos. Migración, que está abajo de una cachucha. Seguridad, carteles, fentanilo, que está en otra cachucha. Aranceles, que está en otra cachucha. La relación con China, o sea, toda la relación con China va a ser otro elemento fundamental. Y el otro que yo creo que va a ser muy importante es déficit. A Trump no le gustan los déficits, piensa que si Estados Unidos es deficitario es un país débil. Y la verdad de las cosas es que ahí tenemos que trabajar, como decía Luis, para convencer a Estados Unidos que un déficit con México le va a generar un mayor superávit en el resto del mundo. O sea, el juego que tenemos que hacer es, México es parte de Norteamérica, la integración de Norteamérica nos beneficia a todos de una manera muy importante, la competitividad nos beneficia a todos de una manera, de una forma muy, muy importante, y tenemos que caminar en ese, ¿cómo se llama?, en ese sentido. Y México, Europa tiene países de bajo costo, como es Europa Oriental, etcétera. China hoy tiene países como es Malasia, como es Indonesia. Entonces, todas las regiones tienen sus sectores de competitividad, y en lugar de destruir uno, tienes que fortalecerlo para fortalecer el todo. Y toda esa narrativa la tenemos que hacer, y la tenemos el sector privado junto con el sector público. Sí. Luis, a mí me gustaría escucharte, la verdad, también hablando del Plan México, qué tan, digamos, qué tan realistas están estas metas que se está planteando la administración de la presidenta. ¿Cómo ves, digamos, el tema de defender, detonar la inversión con un marco jurídico pues como el que tenemos hoy, que nos preguntan con de facto con una indefensión al particular versus al Estado mexicano? ¿Cómo atraer esta inversión con estos retos que México tiene el día de hoy de cara al Plan México y los objetivos que se presentan? En México hemos tenido como objetivo llegar a 25% del PIB, inversión sobre PIB 25% desde hace muchos años. Y nunca lo habíamos logrado. Tuvimos algunos años con 25% cuando el gobierno invirtió 5%. Pero en 23 y 24 tuvimos 25%. Cierto. Con muy poca inversión pública. 3% en 2024 y casi 3% en 2023. Entonces 22% fue privada, la más alta de la historia. Tú puedes irte a las cuentas nacionales de México e irte 60 años para atrás. Nunca vas a encontrar 22% del PIB de inversión privada. Entonces, cuando escucha uno comentócratas y dicen el nearshoring no existe,
estos cuates nunca han visto una planta y no han visto lo que está sucediendo en Coahuila y en Monterrey y en otros lados. La pregunta para la presidenta Sheinbaum no es tanto si podemos aumentar de 25 a 28, que es lo que ella dijo en el Plan México, y qué bueno, imagínate, si llegáramos a 28. Mira, si tuviéramos 25% del PIB 4 años seguidos, empezamos a crecer al 4 o 5%. Si tuviéramos 28, México es un avión. ¿No? La pregunta que todo el mundo se hace es, oye, ¿cómo eso es posible? O sea, ¿por qué si tú tienes 25% del PIB, harías el plan C? Exactamente. ¿No? Y la respuesta es, pues sí, quién sabe. Pero la interpretación optimista es, el plan C es una herencia. Y ella pensó que no tenía espacio para no pasar las reformas constitucionales. Lo importante viene ahora, en la implementación del Plan México y en las leyes secundarias, que va a mandar a partir del 1 de febrero. Porque las leyes secundarias no son herencia Cierto. del Plan C del 5 de febrero, sino que son de ella, 100%. Si tenemos leyes secundarias más o menos ambiciosas, congruentes con lo que quedó en la Constitución, no es para revertir lo que dice la Constitución, pero que permitan la inversión privada y que fomenten la inversión privada y fomenten el Estado de Derecho. El daño que se le ha hecho al Poder Judicial es algo que México va a tener que acabar revirtiendo en algún momento, ¿no? Nos podemos tardar algunos años. Pero tú puedes crear un ambiente positivo a la inversión si el gobierno no toma decisiones arbitrarias. O sea, el Poder Judicial, la importancia del Poder Judicial es proporcional a la arbitrariedad del gobierno. Si tú tienes un gobierno que tiene discreción, pero es poco arbitrario, entonces vas a tener muy pocos litigios. O sea, si el gobierno mexicano tiene reguladores de energía, de competencia, de telecomunicaciones, que hacen las cosas bien, que deciden los temas con base al mérito y no de forma discriminatoria, pues entonces la posibilidad de litigio es mucho más baja, ¿no? Si tienes un gobierno mexicano que tiene un servicio de administración tributaria que aplica la ley de una manera justa y tienes un gobierno que está dispuesto a defender la propiedad, los derechos de propiedad, pues vas a tener relativamente pocos litigios y por lo tanto vas a crear un ambiente positivo en inversión. Entonces depende mucho de la actitud del gobierno en la implementación de ese Plan México, cómo sienta el inversionista el ambiente para invertir. Claro. El primer reto que va a tener la presidenta es que la inversión no se le baje de 25. Porque en 2025 vamos a bajar, va a bajar de 25. Porque el impacto de la discusión del Plan C se va a pegar y la llegada de Donald Trump también te va a pegar. Claro. Lo importante es que no se te baje mucho, ¿no? Y después que tengas una plataforma para que empiece a haber inversión. Y el sector clave es el sector energético. Porque cuando tú ves un plan de infraestructura, el 50% de los proyectos en un plan nacional de infraestructura, como para México, son del sector energético. El CFE y Pemex no tienen recursos para hacer esa inversión. Entonces no hay forma que México cumpla con un programa ambicioso de infraestructura en el que no tenga inversión privada. Pero la inversión privada no se puede dar a menos que tengas un marco regulatorio que fomente que eso se dé y un convencimiento por parte del gobierno de que la mejor manera para asegurar el éxito de Pemex y CFE es permitir la inversión privada. Ese es el debate de fondo, porque hay una percepción de que a mayor inversión privada, menor la situación favorable, o menos favorable la situación para Pemex y CFE, cuando es exactamente al revés. El problema que tienen Pemex y CFE es que el sistema político y muchas veces sus clientes, sus proveedores, sus sindicatos, con el sistema político, los han ordeñado. Si tuvieran Pemex y CFE el mismo régimen que tienen las privadas y quedara explícitamente en la ley secundaria que Pemex y CFE tienen prohibido subsidiar, dar cualquier subsidio, lo tienen prohibido
a menos que ese subsidio esté etiquetado en el presupuesto de la Federación. O sea, si el gobierno quiere subsidiar las tarifas eléctricas, que las subsidie las que te da Hacienda. Si quieren subsidiar al sindicato, que mande un cheque a Hacienda. Ya no Pemex ni CFE. Si quieren subsidiar a un proveedor, igual. Entonces tendrías tú una posibilidad de que Pemex y CFE puedan concentrarse en las actividades donde ellos son muy rentables y participar con el sector privado o dejar que el sector privado participe en los eslabones donde Pemex y CFE no son suficientemente competitivos. Eso es lo que te va a generar que no se te caiga el 25% y que puedas aspirar al 28%. Pero si no haces nada en energía, no va a suceder. Además hay un efecto adicional muy importante que es el siguiente. La instauración del Estado de Derecho depende de la igualdad ante la ley. O sea, en México vamos a transitar a un Estado de Derecho cuando tengamos todos igualdad ante la ley. Si tú logras la igualdad ante la ley en el sector energético, si tú le das prioridad a Pemex sobre los inversionistas no vamos a tener igualdad ante la ley. Claro. O al revés, si le das prioridad al privado sobre Pemex y CFE, tampoco tienes... Claro. Sí, pero si tú logras instaurar la igualdad ante la ley en el sector energético, que es muy simbólico, ideológicamente muy simbólico, vas a lograr que esa igualdad florezca también en otros sectores. Y entonces, ¿qué se haga? Yo creo que las leyes que se van a presentar el 1 de febrero, la ley de energía eléctrica, la ley de Pemex, la ley de hidrocarburos y la ley de CFE, en su contenido, quizás sean las más importantes para definir si vamos a tener 25% y si podemos aspirar a 28%. Interesantísimo. A ver, Ken, ¿cómo sientes tú que se están dando estos primeros 100 días de la presidenta? ¿Cómo estás evaluando pues lo que ha sucedido y un poquito lo que ves hacia adelante? Sí, mira, yo creo que está muy ligado con lo que estamos platicando aquí con los colegas. El Plan México obviamente es este gran lanzamiento del programa de gobierno de aquí al 2030 para un desarrollo económico sustentable del país. Yo te diría que coincido que los objetivos son los objetivos correctos, sí, a mediano y a largo plazo. Los mensajes son los correctos. Este acercamiento al sector privado y el reconocimiento de que el gobierno no lo puede hacer solo. Eso es muy importante y simplemente la presencia de la presidenta en estos eventos, pero desde un inicio, creo 2 semanas después de haber entrado en funciones, tuvo la primera reunión con el CEO Dialogue, ha tenido viajes internacionales, que es muy importante para un verdadero reality check, que nunca se dio en la administración anterior porque el presidente no salía. Muy importante que vea a la presidenta y los principales miembros de su gabinete cómo en el resto del mundo están viendo las políticas públicas que toma México hacia futuro. Entonces eso yo creo que está muy bien, pero la realidad es que existen restricciones políticas y económicas muy fuertes, creo yo, y ya algunas ya se mencionaron, y mucho de este legado, digamos, de la administración anterior, y de entrada hay un tema importante que es este déficit fiscal de 6%, que se habla de bajarlo, primero hacia 3.9, y etcétera, un presupuesto sumamente reducido, tú lo ves en las diferentes dependencias, en los proyectos educativos, que contradice lo que está plasmado en los objetivos a mediano y largo plazo del plan. Obviamente, si vamos a invertir de verdad en incrementar la investigación y desarrollo, el encadenamiento de pymes, la innovación, el contenido nacional, de entrada esto toma tiempo y requiere recursos humanos y una coordinación entre el sector productivo, gobierno y academia, como bien lo mencionaba Guillermo, que es muy importante y requiere recursos para hacerlo. La inversión en infraestructura, ya sea infraestructura física de transporte o la inversión en energía, va a requerir esta participación privada, ¿no? Porque el presupuesto gubernamental está muy reducido. Y coincido con el tema que mencionaba Luis de la importancia de las leyes secundarias. Pero el problema es que sigue habiendo esta ancla, digamos, con el gobierno anterior en el sentido de no separarse demasiado de la línea o la filosofía general que traía López Obrador sobre la preeminencia de los monopolios estatales y este falso debate que mencionabas, Luis, que es un poco, si hay inversión privada, le estás quitando recursos a los monopolios y ponerlos en esquinas encontradas, ¿no? Como si esto fuera una relación de adversarios en lugar de ser
ser un complemento para que crezca el sector energético. Se hereda también, no de la administración anterior, sino de muchos años, el desastre financiero de Pemex. O sea, es un hoyo negro, donde tiene que haber una reingeniería financiera muy importante. Habrá que ver qué sucede desde el punto de vista del organigrama gubernamental, porque va Luz Helena González con experiencia en temas muy cercana a la presidenta, con la instrucción de trabajar en todo este esquema, digamos, financiero del sector energético, pero ahora está la posibilidad de que pudiera salir e irse a la Secretaría de Hacienda. Veremos qué pasa ahí también. Pero yo sí creo que entre las reformas constitucionales y este legado de AMLO será fundamental lo que se haga con las leyes secundarias, pero yo creo que al final del día sí tenemos la posibilidad de avanzar, por lo menos con un plan, y como mencionaba Guillermo, con fechas establecidas claramente para cumplir con varios de estos objetivos. Un problema en particular que yo le veo es que parte del mensaje es que todo esto que se está realizando a través del Plan México y esta visión de crecimiento a largo plazo es, por supuesto, incrementar la competitividad del país, incrementar el contenido nacional en la producción y en las exportaciones, pero tener este concepto, yo creo que mal nombrado, sustitución de importaciones, es decir, generas capacidades, generas competitividad y dejas de depender de insumos asiáticos, por ejemplo, o de los productos que son esenciales para los sectores del futuro, semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología. Pero al mismo tiempo hay una presión muy fuerte, tanto del sector productivo nacional como de Estados Unidos, de hacer algo rápido respecto a China. Es decir, incrementemos los aranceles. Hay que hacer este decoupling de China. Ya lo mencionaba un poco Guillermo, la dificultad de un divorcio total de China. Yo creo que es imposible para México, para Estados Unidos y Canadá. A mí me preocupa que con esta presión estadounidense y en el marco de las discusiones del tratado, nos vayamos muy rápido por incrementar los aranceles y decir, ya le estamos pegando a China, y no tengamos armado todo este andamiaje que se necesita para generar las capacidades de que las pymes den ese salto tecnológico, que tengamos la proveeduría nacional o de Estados Unidos y de Canadá en muchos de estos insumos. Es decir, sería un poco poner la carreta enfrente de los caballos, ¿no? Si subes los aranceles y no tienes la capacidad de sustituir esos insumos que vienen del extranjero, principalmente de China, vas a tener un cuello de botella muy importante. Entonces, en la manera en que se estructura este plan y también quiénes van a ser los encargados, porque tienes a la Secretaría de Economía con muchas de estas funciones. Por otro lado, se creó el CADER, este Consejo Asesor que encabeza Altagracia Gómez, y tienes una serie de responsabilidades que no son nada más de la Secretaría de Economía. Es decir, tienes temas que tienen que ver, sí, con pymes, desarrollo de patentes, innovación, etcétera, pero tienes también temas que involucran a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Y es decir, la manera en que logres implementar este plan va a ser la clave para que veamos si estos nobles objetivos se pueden convertir en realidad. Yo creo que es un gran paso, es muy importante que se haya hecho este anuncio, pero el diablo está en los detalles y sí hay una serie de restricciones. Y restricciones políticas a las que me refería es, por supuesto, el legado del presidente López Obrador, que todavía, por ejemplo, en la parte energética cuenta con muchísimo apoyo de esta gran mayoría que tiene Morena en el Senado, y que si se empieza a alejar de esos principios la presidenta, como yo creo que va a ser inevitable, pues vas a tener anticuerpos dentro de tu propio partido. De acuerdo. Déjame continuar rapidísimo con este tema que comentabas, que en el tema de déficit y el tema de las presiones en Pemex y demás, y preguntarte, Luis, si tú consideras que existe un riesgo real en la degradación de la deuda soberana de México, cuáles serían las implicaciones para la economía mexicana y cómo ves el apetito de inversión para extranjeros en nuestro país. No hay un riesgo inminente de que México sufra una degradación en la calificación de su deuda. Inminente no. Pero para tener un programa sustentable, cuando se dice que el Plan México quiere desarrollo sustentable, por sustentable cada quien interpreta lo que cada uno quiere. Pero en el fondo, aquí estamos hablando de la sustentabilidad fiscal. Sí. O sea, la única forma en que vas a tener finanzas públicas sostenibles en los próximos años es con altísimos niveles de inversión. No hay de otra. O sea, Pemex representaba en 2007 el petróleo, digamos, sin el IEPS de gasolina, porque el IEPS de gasolina se lo puedes poner a cualquier gasolina, no tiene que ser de Pemex. Sí. Digamos, los recursos que vienen de la extracción de hidrocarburos, el 37% de los ingresos del gobierno en 2007.
En 2024, bruto, el 11%. Bruto. Si le descuentas las contribuciones que le hace Hacienda a Pemex, es un porcentaje mucho más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo sustituyó? Pues la recaudación del sector privado. Fundamentalmente, impuestos sobre la renta a personas morales, impuestos sobre la renta a personas físicas, por el incremento en la nómina, el valor de la nómina, y otros tipos de impuestos. Entonces, lo que está sosteniendo hoy en día a las finanzas públicas es la actividad del sector privado. Entonces, si tú quieres finanzas públicas sanas y no tener un problema fiscal importante en los próximos años, necesitas generar volúmenes de inversión muy altos. De acuerdo. Y esos volúmenes de inversión solamente pueden venir del sector privado, porque el gobierno no tiene recursos ante el ajuste fiscal que mencionaba Ken. Entonces, entonces el Plan México es, oye, ¿realmente queremos 25% del PIB? Déjate 28%, que se queden 25%. ¿Realmente queremos 25%? Necesitas tener un esquema que permita un chorro de inversión. Y eso implica, obviamente, reguladores independientes, implica el Poder Judicial donde te puedas defender, implica un esquema que permita la inversión y la coinversión, etcétera. Entonces, si México tiene ese esquema, el contexto internacional nos ayuda. Claro. Porque la premisa al principio eso, el contexto internacional nos es negativo. No, el contexto internacional es favorable a México si logramos manejar los retos que implica la presidencia de Donald Trump. Pero el resto es favorable, porque hay un cambio estructural en contra de China y a favor de América del Norte y a favor de México. Y tenemos una estructura demográfica que es mucho más favorable en América del Norte que en los principales mercados con los que competimos. Y tenemos además la enorme ventaja de que América del Norte tiene la matriz energética más diversificada del mundo. Bueno, y tenemos además el avance tecnológico más importante del mundo en América del Norte. Entonces la pregunta es, oye, ¿México le interesa participar en la revolución tecnológica? ¿Sí o no? ¿A México le interesa participar en la revolución energética? ¿Sí o no? Tú puedes tener planes de incorporación de valor agregado nacional y consejos a la N. Lo que va a hacer que tengas contenido nacional son dos cosas súper sencillas. Bueno, súper sencillas de decirlas, difíciles de ejecutar. La primera, sector energético, olvidarse del sector energético y empezar a hablar de un mercado de energía competitivo. Porque, por ejemplo, un celular, ¿no? Un celular es básicamente gas natural, ¿no? Todos los insumos que se utilizan para esto son intensivos en gas natural. Oye, ¿eso implica una red de gasoductos? Sí, sí implica una red de gasoductos. ¿Implica a lo mejor también explotar gas natural en México? Pues sí, se implica. ¿Tienes que discutirlo del fracking? Pues sí, quizá tengas que discutirlo del fracking. Lo mismo con el acero, con el vidrio, con las fibras sintéticas. Todas las cosas que China es, en las que tiene gran capacidad, resultan de que tienes acceso a insumos energéticos competitivos. Además de los subsidios que paga el gobierno, pero no nada más son los subsidios, sino que tienen una cadena de competitividad muy fuerte, ¿no? Entonces, América del Norte tiene las condiciones para generar valor agregado, para integrarse verticalmente más, pero es mucho más importante que tu sector energético contribuya a eso. Y la otra, el transporte. O sea, imagina que tú tienes una planta en Ciudad Juárez y dices, oye, yo puedo surtirme de Ohio o del Estado de México. Y entonces, oye, ¿cuál es el costo de transporte de Ohio a Juárez y cuál es el costo de transporte del Estado de México a... ¿Cuál crees que es más barato? En Juárez te sale más barato traer insumos de Ohio o de China que del Estado de México o de Guanajuato. Increíble. Entre la gasolina, los robos, el peaje y un gran etcétera, hombre, te sale mucho. Además no pagas IVA. No, bueno. Sí. Eso es mucho más barato. Entonces, tú quieres tener integración de contenido nacional, necesitas transformar tu sistema de transporte. Y por lo tanto no pueden coexistir los trenes de carga con los trenes de pasajeros en la misma vía. O sea, tú le metes pasajeros a la línea México-Nuevo Laredo, se acabó el nearshoring. Si tú quieres pasajeros, México-Nuevo Laredo, tienes que hacer una línea paralela. Cierto. Y para hacer una línea paralela hay que expropiar y hay que obtener derechos de servidumbre, ¿no? Entonces, bueno,
por ahí habría que, o si haces esas cosas, las finanzas públicas se arreglan solas. Pero también requieres capacitación de la fuerza laboral, ¿no? Es decir, para que las pymes puedan dar ese brinco tecnológico, tienes que irte a la base de educación y capacitación para poderlo tener los el gran estudio de productividad de McKinsey decía, estudiaron la construcción de rascacielos. En Houston son 5 veces más productivos que en Sao Paulo. Entonces, claro, sistema educativo de Estados Unidos. Bueno, resulta que el 95% de los trabajadores en Houston son campesinos mexicanos sin educación. Entonces, si tú le das al trabajador mexicano capacitación de corto plazo, le pagas bien, le das Estado de Derecho, no lo extorsionas y le das las herramientas, olvídate, la productividad se te va a las nubes. Y le das financiamiento. Claro. Bueno, y le das financiamiento, pero entonces, o sea, si la educación hay que hacerlo, pero digamos, tú puedes dar un salto en productividad con las condiciones correctas. ¿Y cómo sabemos que eso es posible? Bueno, porque ahí está el ejemplo. Tenemos una discusión una vez sobre el mejor restaurante de Chicago, se llamaba Mexic, de un cocinero de Altamirano, Guerrero, en la Sierra de Guerrero. Entonces, oye, ¿por qué lo puso en Chicago y no en Acapulco? Pues es muy sencillo. En Chicago no lo extorsionan. Claro. Pues eso es todo. Entonces, ¿cómo das el salto en la productividad? Bueno, pues ahí están las condiciones, el Estado de Derecho. Totalmente. Yo te voy a decir que yo creo que la realidad está un poco entre los dos. O sea, yo tengo plantas en 17 países y la productividad de México es de las más altas. Siempre está dependiendo de entre 1, 2, 3. Pero hay como discapacitación. Tienes lo que es la parte de capacitación, lo que es de pagarles bien. A mí me gusta pagar más que vamos a decir que no que mis competidores, sino que de la gente que está alrededor de mi gente, que se sientan mejor tratados de lo que su vecino, su primo o lo que sea. Pero esa no es la base tecnológica de la empresa. La base tecnológica de la empresa no la haces en la planta, la haces afuera de la planta, y es donde necesitas a la gente capacitada. O sea, la combinación de ambas es lo que te lleva realmente a la productividad, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero el trabajador mexicano es un gran trabajador, es gente seria, es gente honesta. No me preguntan tanto a mí por Estado de Derecho, te tengo que decir el trabajador en sí. El trabajador en sí lo que quiere es su ingreso, un trabajo que lo remunere y sentirse arropado por la empresa. O sea, sentirse parte de una familia y no sentirse contratado, por así decirlo. Memo, me voy a ir rápido contigo porque quiero también que nos platiques un poco, o sea, nos escuchan muchos empresarios aquí y yo creo que tu visión es interesante para poder compartir con ellos. O sea, vienen retos, por supuesto, en la parte del mercado laboral, se va a apretar más el tema de inmigración, vienen retos en la parte de remesas que pueden pegarle al consumo. Sin embargo, creo que tú tienes una visión en el sentido de pues, potenciales oportunidades para los empresarios en ese sentido. ¿Tú qué ves por ahí? ¿Qué les dirías a los empresarios en este ambiente de potencial desaceleración? ¿Cómo aprovechar las oportunidades que se están presentando en México para ellos? Mira, yo definitivamente estoy viendo una desaceleración. Sí. Ayer veía los números del acero, que los tenemos, todavía no tenemos los de diciembre, tenemos de noviembre, pero la realidad es que vemos ya una caída de consumo contra el año pasado en el acero, y generalmente el acero es un termómetro anticipado de la economía, pero traemos una caída en el consumo de un 5%. Y sin embargo, cuando te metes a la que es la parte de productos, segmentación por productos, lo que estamos viendo es una desaceleración mayor en aquellos productos que van ligados específicamente al mercado doméstico, Sí. como que es la varilla, como son los perfiles, los alambres, etcétera, y vemos un crecimiento en aquello que va ligado a la parte de comercio exterior, a las exportaciones, o sea, lo que son los planos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver, este va a ser un año difícil. Obviamente la inversión del gobierno va a estar pausada no por otra cosa, sino porque cualquier proyecto, quieres hoy empezar un proyecto eléctrico y no lo vas a ver hasta el 26. O sea, el 25 se te va a ir en todo lo que es la estructura, los planes, las ingenierías básicas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver poca inversión y vamos a ver una cierta también por la incertidumbre, yo creo que vamos a ver pasos.
Sin embargo, yo te diría que la realidad es que los resultados de las empresas no han sido malos en los últimos años. O sea, tú platicas con tus colegas y en general la mayoría te dice, oye, me está yendo bien. O sea, no te dicen, oye, estoy quebrado, estoy quitando los proveedores de Pemex que entraron en una situación un poco difícil, pero todos te dicen que están bien. Yo creo que hay que tener estómago y que si ahorita juegas y no piensas tanto en el 25, sino empiezas a pensar en el 26 o empiezas a pensar en el 27, puedes realmente vas a poder tomar muchas oportunidades hacia adelante. Yo creo que hay que tomar estómago. El mercado interno, no sé, las remesas, tú mencionas las remesas yo creo que la ley del terrorismo, esta que puso nuestro amigo Trump, nos pueden afectar. El sistema financiero va a tener que poner candados mucho más importantes para evitar lo que es lavado de dinero, y cualquier relación que tengas con alguien que esté ligado al crimen organizado, ahora te puede hacer accesorio al crimen organizado. O sea, hay que repensar un poquito y revisar las prácticas y los procedimientos, el due diligence a tus proveedores, el due diligence a tus clientes, para realmente poder operar dentro de este nuevo. Pero habiendo dicho eso, yo creo que México va a seguir siendo un país con muchas oportunidades y con muy buenos rendimientos y muy buena rentabilidad. Y creo que hay que tener el estómago este año para prepararte. A mí uno de mis mentores ahí en TAMSA de hace muchos años me decía, hay que invertir en las épocas malas para tener la capacidad en las épocas buenas. Creo que se viene un año muy difícil, pero creo que después va a caminar. Yo comparto la visión que tiene Luis de que a final del día vamos a poder llegar a un buen arreglo con Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, como dice, está en su mejor, no porque sea hermana de la caridad, sino porque va a estar en su mejor conveniencia. Necesita también mano de obra mexicana. No es que digas, saco a todos. Nosotros arrancar hoy una planta en Estados Unidos, lo que más trabajo nos cuesta es encontrar la gente. O sea, no creas que la parte, que las máquinas, que los layouts, que el diseño, que la ingeniería, es encontrar la gente, y hemos tenido arranques atrasados por no tener la suficiente gente. Entonces, yo te diría, el mensaje que a mí me gustaría compartir es hay que ser precavidos, hay que tomar acciones, pero hay que tener estómago y aprovechar hacia adelante lo que se va a venir. O sea, regresamos otra vez a esa visión de mediano y de largo plazo. A mí me gustaría tal vez ir concluyendo, pero no quiero dejar de pasar el tema que para nosotros es importante aquí, por eso estamos aquí, que es el tema de los mercados bursátiles, por supuesto. Pero más allá de eso, yo lo veo como una herramienta de competitividad del país. O sea, si nosotros podemos financiar a las empresas eficientemente y con un costo de capital que sea competitivo, eso nos genera oportunidades a las empresas mexicanas de competir internamente, pero también de manera regional, inclusive global. Y entonces yo quisiera preguntarles un poco su visión, cómo ven este reto de los mercados para lograr verdaderamente acompañar el crecimiento de las empresas y sobre todo lo que hemos discutido, cómo ven las perspectivas de emisiones de deuda de capitales o de deuda en el mercado mexicano para empresas mexicanas o inclusive en mercados extranjeros para empresas mexicanas. ¿Quién quiere? Puedo nomás decir una cosa, porque iba a decir algo, pero te me adelantaste. En relación al sector privado, yo creo que el Plan México, María, nos pone sobre la mesa la oportunidad de demostrarle al país que lo que el país necesita es inversión y necesita el sector privado. Yo creo que estamos en un parteaguas, ¿sí?, en donde tenemos un gobierno que alguna parte del gobierno ve para acá y otra ve para acá. Y yo creo que ahorita tenemos la oportunidad como empresarios y como sector privado de decir el camino correcto es agarrarnos de la mano, invertir. Y esta inversión es la que nos va a sacar al país adelante en beneficio de todos. Ahorita retraernos de manera drástica nos va a empujar el país hacia el otro lado. Entonces, creo que ese es un mensaje que hay que compartir, porque yo creo que hoy tenemos esa oportunidad que nos las abre el Plan México. Y Trump te ayuda. Y Trump te ayuda. Y Trump te ayuda.
Cierto. Te ayuda en el sentido de que Nos alinea. te dice, oye, ¿sabes? No, o sea, en el sentido de que es más importante hacerlo. O sea, no por la presión de él, sino porque como tenemos un reto con Trump, tenemos que hacer mejor la tarea en México. Creo que esa es la manera de verlo. De acuerdo. Ahora, sobre el otro que preguntabas. Sí. Yo creo que los mercados de capital son muy importantes. Sí. O sea, en México tenemos, con 25% de inversión sobre PIB, necesitas una enorme cantidad de intermediación financiera, que en México no existe o no es suficiente. Cierto. Entonces, si queremos realmente sustentablemente invertir 25% del PIB, necesitamos un mercado de capital mucho más grande. Y creo que todo esto promovido mucho con el gobierno, facilitar las emisiones, ¿no? Sí. Creo que hay que ir un poquito más lejos. Sí. Por ejemplo, mencionaba Guillermo lo de los proveedores de Pemex. El gobierno puede decir, oye, todos los proveedores de Pemex y CFE, de cierto tamaño, Tienen que ser públicos. que están en la bolsa. Claro. Y si estuvieran en la bolsa, y en Viva, por supuesto, Por supuesto. los retrasos de pago a proveedores se tendrían que transparentar. Claro. Porque tendrían que reportar ellos trimestralmente, hoy Pemex no me está pagando, o me amenazó no pagarme. Entonces meterías un mecanismo de autocorrección para que hubiera pronto pago, ¿no? Lo mismo si si son proveedores de una gran empresa multinacional en México, mexicana o extranjera, que no les paga y representa un importante porcentaje de sus ventas, tendrían que decirle al mercado, oye, no me está pagando tal empresa, ¿no? Entonces, otra cosa que sería muy interesante, si tú al inscribirte en una bolsa de valores, haces disponible toda tu información corporativa, tu acta constitutiva, los nombres de tus accionistas, los poderes, etcétera, y lo tienes en un repositorio público, cuando haces un trámite en el gobierno, te van a decir, oye, tú no tienes que presentar nada, porque toda tu información ya es pública. Claro. Entonces, darles, digamos, a los que participan en el mercado público una ventaja en la tramitación, en toda los permisos, etcétera, porque son empresas públicas. Entonces, crear un incentivo para que las empresas se inscriban. Y dar ejemplo, de gobierno corporativo, de transparencia, claro, de reporteo. Y lo mismo que se te facilite, por lo tanto, la obtención de crédito en la banca o la emisión de valores, etcétera, por el hecho de que eres una empresa pública. Claro. Y entonces hacer de tu participación como empresa pública no solamente un costo, porque se percibe hoy un día como un costo, sino una plataforma para poder crecer. De acuerdo. Yo te diría que, por supuesto, todas esas ideas yo creo son fundamentales y del punto de vista de políticas públicas, yo creo como en muchos otros sectores, la promoción de la competencia y la transparencia es fundamental, es decir, cómo utilizas la regulación para facilitar la competencia entre bolsas, incrementar la transparencia, un poco como lo que mencionaba Luis, que te puede ayudar en ese sentido a que las empresas tengan más accountability, como dicen en Estados Unidos, claro, y que haya transparencia y una visibilidad de su situación financiera, la simplificación de las regulaciones y en todo momento este tema de facilitar en los mercados, la inclusión en los mercados de los startups o empresas que están en expansión, los scale-ups. Hay un potencial enorme en México de pequeñas empresas de carácter tecnológico que están creciendo y que pudieran aprovechar estas herramientas de financiamiento para crecer y a partir de ahí también conectarse con mercados internacionales y con financiamiento internacional. Y sabemos, por ejemplo, en Viva hay muchas actividades de donde fomentan la educación financiera, ¿no? Sí. Instituto Viva, etcétera. Sí. Yo creo que esos son ejemplos muy importantes y también algo que se ha perdido en los últimos años es al interior de organismos internacionales como la OCDE hay mucha discusión de los temas sobre mercados financieros, buenas prácticas regulatorias de los países que forman parte de ese grupo de la OCDE. Yo creo que retomar eso de un punto de vista gubernamental, participar activamente y ver las experiencias internacionales del punto de vista de regulación eficiente y que ayude a promover el crecimiento del mercado bursátil es esencial. Es algo que podría, yo creo, este gobierno
con una visión más, digamos, amplia o internacional y que no tiene miedo al sector privado, entrarle en ese sentido. Yo creo que ayudaría mucho al mercado bursátil. Última cosa sobre esto. Para que tú, un fondo, ¿no?, que dice voy a invertir, si no tienes un volumen mínimo, no vas a traer inversión. Entonces, si la acción no es muy bursátil, va a generar muy poca actividad. No, y necesitamos un volumen mínimo de tamaño de mercado también. Porque Correcto. necesitamos grandes empresas que sean públicas del Estado. Pero entonces es importante que cuando las empresas se inscriban en las bolsas, lo hagan para un porcentaje importante de sus acciones. Claro. Pero yo te diría que todo lo que está correcto, pero lo tienes que ver. Si a mí me dice, oye, ¿te interesa mucho ir a la bolsa para desnudarte frente al mercado? Te diría no, porque me estoy desnudando frente a los competidores también de alguna manera. O sea, para mí no es un incentivo eso. Ahora, cuando veo la dinámica de la bolsa, dices, bueno, ¿qué está pasando? Y yo un poquito veo, tú tienes mucho mejor percepción que yo, pero en la parte de capital, pues veo como que hay más empresas que están deslistando de los que están entrando. Yo estoy en 2 consejos de empresas que nos hemos deslistado en cuanto a lo que es la parte de la bolsa. Después te dices, bueno, pero está en el sector final, está básicamente en la deuda. La actividad hoy bursátil es mucho más en la parte de la deuda. Pero cuando ves la deuda y te ves las cantidades, pues yo lo que veo es que es gobierno, y a lo mejor el gobierno es el 75%, el 80%, y el otro 20% es el sector privado. Y cuando te vas al sector privado, dices, es que más de la mitad es el financiero. Entonces, bueno, ¿qué está jugando el sector bursátil en el desarrollo de lo que es la parte productiva del país? Y yo creo que ahí hay la gran oportunidad de desarrollar productos nuevos. O sea, como decía Kennedy, no digas que va a ser tu país por ti, sino que va a ser tú por tu país. Y yo creo que aquí el ecosistema bursátil, lo que son las casas de bolsa, tienen que meterle mucho más innovación, mucho más creatividad para ir creando productos que te jalen. Cuando dice que en las empresas pequeñas, yo me acuerdo, fui consejero del Fondo de Fondos, ¿te acuerdas? Sí. Y en el Fondo de Fondos, un día dijimos, bueno, ¿cómo podemos llevar a las empresitas al sector bursátil? Y entonces lo primero que tienes que ver es no tú y tus beneficios, sino que a quién le vas a interesar. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a traer a las sociedades de inversión? O sea, dijimos, bueno, ¿quiénes juegan? Pues juegan las sociedades de inversión, juegan las AFORES, juegan los High Net Worth Individuals. Ahora, y sin embargo, las secciones de las empresas, una empresa chiquita, cuando vas a la Afore, si no son 500 o 1,000 millones de pesos, no le interesa hacer el estudio. Entonces ahí a Felipe Vilá se le ocurrió y dijo, no, vamos a hacer un fondo, y aquí este fondo para apoyar y que a través de este fondo se diversifique la inversión en las casas de bolsa. Pero él muy inteligente se fue a la CAF, se fue al BID, se fue al, ¿cómo se llama hoy? El DFC, que era antes la OPIC, se fue al DG de Alemania, y encontró que todos esos cuates estaban muy interesados en apoyar emisiones de empresas chicas o medianas. Inclusive la CAF, que era un gran socio del Fondo de Fondos en ese momento, dice, oye, yo garantizo, pero la idea es que cuando hicimos los modelos, cuando tú veías una empresa, el riesgo de esta empresa era primero evaluar, el dinero que le tenías que meter y la cantidad que metías era muy chiquita. Entonces no le entraba, a nadie le interesaba. Pero al momento que lo ponías en un fondo grande, diversificabas el riesgo y entonces el modelo te daba unos riesgos mucho más para entrar. Después cambiaron al director de NAFIN y hizo un cambio en el consejo, pero ¿te acuerdas que a ti te llevamos el proyecto? Sí. A ti te llevamos el proyecto y lo platicamos, y ya no sé qué pasó con ese proyecto. Pero yo creo que el sector bursátil se tiene que subir a este esfuerzo que estamos hablando. Bueno, justo ahorita viene pues ya, de hecho hoy se publicaron las leyes secundarias de la nueva regulación, que yo creo que digamos, el objetivo principal es acompañar a las empresas, o sea, los proyectos de empresas medianas, inclusive pequeñas, que estén dentro de las cadenas de suministro de las grandes tractoras y poder participar en los mercados con emisiones. Yo digo, también obviamente incluye empresas grandes, pero creo que es una propuesta que va encaminada y que va acompañando justamente la idea de hacer un mercado más competitivo, ¿no? Vamos a ver cómo se da. Yo creo que tenemos un reto en que haya apetito
por estas emisiones, y ahí tenemos que concentrar, yo creo que el esfuerzo ahora de la visión de política pública también. Sí, hay que trabajar en la política pública, en hacer instrumentos 100%. atractivos Sí. y en la demanda y en la oferta de los dos lados, Sí. para impulsarlo. Pero Eso. sí es muy importante, porque si 100%. no, no vamos a lograr mantener el 25%. Totalmente, totalmente. Oigan, qué increíble esta mesa. Claro, Yo sí. tal vez, si les parece, si tienen un último comentario final para la gente que nos escucha, a manera de pequeña conclusión muy, muy rápida, ¿qué recomendación final le darían? ¿Qué sectores te gustan? Así, muy rápido, pincelada de 1 minuto. Bueno, yo creo que hay que estar listos para la montaña rusa, Bien. ¿no? O sea, vamos a vivir semanas, meses complicados, pero que al final del día el éxito que tengamos va a depender de lo que hagamos nosotros y no de lo que haga Donald Trump en la Casa Blanca. Muy bien. Es mucho más una decisión nuestra de qué quiere México y porque si queremos las cosas correctas nos va a terminar yendo bien y Trump va a ser una cosa pasajera y al contrario, podemos a lo mejor aprovechar algunos de sus ímpetus y esa energía que genera para conducirla a favor nuestro. Muchas gracias. Ken. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de pisar el acelerador en la integración económica norteamericana. Parecería que no con una administración tan cerrada, tan nacionalista como la administración Trump, pero coincido con todo lo que se ha mencionado en esta mesa, el entorno geopolítico es favorable para América del Norte. Inclusive ante una situación donde le pegue con aranceles a todo el mundo y a México de alguna manera se los perdone o entremos en una dinámica de negociación de menos afectación, ganamos relativamente en términos de competitividad con el resto del mundo. Pero es el momento en que México haga su tarea, como bien mencionaba Luis, a nivel nacional, pero también insista que juntos Norteamérica puede competir con éxito. Y a nivel nacional yo creo que es importante que en el gobierno, también en el sector privado, los medios, separar el ruido político que va a generar constantemente Trump de las negociaciones sustantivas y separarlo. No es sano, creo yo, que Trump diga un disparate y a la mañana siguiente hay una respuesta al calor del momento de la presidenta en la conferencia de prensa, un debate sobre si el Golfo de México debe llamarse Golfo de las Américas, etcétera. Todo eso es ruido que juega el juego de Trump, el juego del lodo, el juego que distrae de las discusiones sustantivas. México tiene mucho leverage, mucho peso en esta negociación y mucho que traer. Estamos mejor posicionados creo que otros países del mundo que no tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y que la economía estadounidense no depende tanto de la proveeduría de otros países como depende de México y del mercado de exportación. Entonces, coincido, va a haber mucha turbulencia en los próximos 4 años, pero podemos salir bien librados si hacemos las cosas bien a nivel nacional y con una estrategia inteligente de negociación. Muchas gracias, Ken. Memo. Mira, yo creo que estamos en un momento de operar más que de quejarnos o de asustarnos. Yo creo que es el momento de operar. Yo creo que una noticia que me dio mucho gusto fue que el anuncio que se queda Paco Cervantes de cabeza del CCE, porque creo que se viene trabajando, operando, uno en la parte interna, ya con el cuarto de junto, que incorpora todos los sectores. Sí. Después se está trabajando con el sector empresarial americano y la relación de él con Susan Clark, que es la presidenta de la US Chamber, que es realmente el órgano cúpula del empresariado americano, porque yo creo que aquí tenemos que ir alineándonos todos. Ellos obviamente hay cosas en las que ellos ven distintas, pero yo te diría sustancialmente estamos con una misma visión y preparándonos para interactuar. Y tú participas en el CEO Dialogue. Ahora él acaba de organizar el CEO Dialogue con Canadá, en donde ya los empresarios canadienses dijeron, oye, no, queremos un tratado trilateral. Sí. Esto es lo que están diciendo por ahí algunos responsables de gobierno de algunas provincias, de que queremos una bilateral con Estados Unidos. No, queremos un tratado trilateral. Entonces, hay que hoy operar todos nosotros dentro del campo que tengamos, dentro de los contactos que tengamos, dentro de los viajes que hagamos, en el sentido de ir dirigiendo esta negociación. La negociación son los 5 puntos que yo veo. Yo creo que los puntos están muy claramente definidos. Yo creo que el camino está muy claramente definido y por eso creo que ahorita es el momento de empujarlos. Vamos a vivir este 1 de febrero, vamos a ver qué pasa este 1 de febrero. Nos vemos aquí el 2, no, El 2 de febrero, por favor. El 2 de febrero. Pero te digo, ahorita es el momento de operar y es el momento de trabajar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres, un honor enorme, gracias por su generosidad, por su tiempo, gracias a los que se conectaron. Yo creo que nos quedamos con
pues que claramente los retos son muchos. Viene un 2025, 2026 que va a requerir de mucha atención, de mucho trabajo, de manos a la obra, pero también creo que hay buenas oportunidades y México pues está bien posicionado. Estamos, creo que trabajando de forma colaborativa. Esperemos las regulaciones secundarias que acompañen la necesidad de tener un marco jurídico que permita la inversión, que creo que es muy importante. Y vamos a apostar por México como los tres lo han pedido, porque yo también considero que es el momento de estar cerrando filas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Gracias, hasta luego.